Padre, te damos gracias por el día que nos has regalado. Es una bendición poder vivir como hijos tuyos, es una bendición poder vivir dentro de tu plan perfecto y precioso, es una bendición poder vivir con la seguridad de que tú estás con nosotros en todo momento y en todo lugar. Padre, gracias por este tiempo corto pero también relevante en nuestra vida, imprescindible para que podamos de verdad tener esa vida como hijos tuyos, que es el tiempo del culto, en este caso tiempo de culto de oración, donde compartimos la palabra, oramos juntos y unidos. Padre, te damos toda gloria y toda honra en este tiempo, a través de nuestro corazón, a través de nuestra disposición, a través de nuestra determinación de entregar nuestra vida por y para ti. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bienvenidos y bienvenidas al culto de oración de la Iglesia Aposento Alto. Estamos recordando la palabra del domingo, donde estuvimos hablando sobre ser esos verdaderos discípulos de la Iglesia para la evangelización del mundo. Estuvimos hablando con el pastor Antonio, donde estuvo compartiéndonos la palabra sobre esta gran bendición de ser herramientas útiles en sus manos, que toman la determinación de ser utilizadas y usadas, y además de poder conquistar ese mundo de las tinieblas a través de la predicación del Evangelio. Y nos hacía un marco donde veíamos que hay religiones, hay organizaciones, hay fuerzas que se levantan de la oscuridad que tienen que ser vencidas, y no a través de nuestra fuerza humana, a través de la inteligencia, sino a través del poder que tenemos, que es levantar discípulos para la evangelización del mundo. Y aunque eso parece ajeno a nosotros o muy lejano, es la bendición que Dios nos ha entregado. Por eso, hoy vamos a estar hablando de ser esos discípulos, de la bendición de levantarnos como tal. Para ello vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 9 y vamos a leer el versículo 23. Lucas 9, 23 dice palabras de Jesús y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esta es la gran palabra que les dio a sus discípulos: tomad vuestra cruz y seguidme. Pero el punto importante es ese, es si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, está claro que para ser un discípulo de Cristo, el primer lugar de importancia y relevancia en tu vida tiene que ser Cristo. Es decir, tú tienes que pasar totalmente a un segundo plano o a un tercer plano, es decir, tú tienes que salir del mapa. Y esto es algo que no es natural conforme nuestra perspectiva, porque no tiene mucho sentido el que tú seas alguien, es decir, que tu lugar, el tuyo, el de tu ego, esté fuera del lugar más importante y más predominante en tu vida. No tiene sentido. Lo que tiene sentido es que tú seas la parte importante. Es decir, el yo, lo que yo quiero, me apetece, ya sabemos. Sin embargo, Jesús ofrece una perspectiva muy diferente, que es que tienes que negarte a ti mismo. Tienes que tomar tu cruz, además lo dice, todos los días, cada día, y tienes que seguirme. Y esto es algo importante, porque no es cuestión de una determinación de un día, es una determinación diaria. Por lo que os bendigo en el nombre de Cristo, para que seáis esos discípulos que toman las determinaciones diarias de negarse a uno mismo y seguir a Cristo. Cambiar nuestro carácter por el carácter de Cristo. Para que ya no digamos esas cosas como, bueno, es que yo soy así. Y eso en el Evangelio no vale. Eso es una derrota. Tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo y dominar tu temperamento a través del carácter de Cristo.
Tú tienes que dominar tu genio a través del carácter de Cristo. Tú tienes que dirigir tu vida mediante el carácter de Cristo. Ya no vale eso de, bueno, es que a mí me han enseñado a hacer las cosas así. No, porque para eso tenemos la palabra de Dios, para que sea de verdad la palabra quien nos enseña a nosotros. Y los que de verdad, o la que de verdad esté moldeando nuestra vida. No lo que hayan podido decir o hacer en mi vida anteriormente. Para que no podamos decir más veces, es que a mí me gusta esto. Bueno, es que a mí lo que a ti te guste, es que Dios podría decir eso. A mí lo que tú quieras o a ti te guste, me da igual. O sea, vas a decirle tú al Dios Todopoderoso, omnisciente y omnipotente y omnipresente, creador de todo lo que existe, le vas a decir tú lo que tiene o lo que no tiene que hacer o cómo tienen que ser las cosas. ¿No tendrás que seguir tú la palabra y leyendo y estudiando la palabra, vivir una vida conforme a lo que Dios nos está diciendo? Esto es lo que Cristo dice. Niégate a ti mismo. Niega lo que eres en el sentido de la mochila que llevas puesta, con tantas cosas que pesan. Suelta la mochila, déjala, toma la cruz de Cristo todos los días y entonces me podrás seguir. Pero esto para las personas, como digo, es muy difícil hacerlo. Porque si nos vamos al capítulo 14, vemos que Lucas vuelve a incidir en la misma idea que Jesús nos transmite. 14, 26 y 27. Dice la palabra: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Bien? Escuchamos las palabras de Jesús. Vuelve a repetir lo mismo que ya dijo. Es decir, la misma idea la mantiene y aquí la expande. ¿Cómo la expande? Bueno, vamos a suavizar un poco la traducción, ¿vale? Voy a leer aquí, Nueva Versión Internacional. Dice el texto: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa, etc. Es decir, sacrificar el amor. Es lo que está diciendo. No es que tú tengas que tener una perspectiva negativa y despectiva hacia ellos. Simplemente es que ese gran lugar que ellos tienen en tu vida, tienes que apartarlo, tienes que tomarles, sacarles para poner a Cristo. Volviendo otra vez a la misma idea, que os neguéis a vosotros mismos y pongáis a Cristo en ese primer lugar. Continúa diciendo el 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Estamos hablando de construir correctamente esa torre del Evangelio. Es decir, todo esto, y podemos seguir leyendo, pero para no invertir más tiempo en ello, nos quedamos aquí. Está hablando precisamente de eso, de que tenemos que ser los discípulos de Cristo. Y para ser discípulo de Cristo hay que poner a Cristo en el primer lugar. Pero en primer lugar, totalmente. Es decir, no puede compartir Cristo trono con nadie, ni con nada. Cristo tiene su lugar absoluto en el primer sitio, no puede compartir. Después, si sobra, compártelo con lo que llega después. Pero es ese primer lugar en el que tiene que estar. Y luego llegamos a Juan 14, 33, un poquito más adelante, dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Claro, no vamos a ser cazurros y pensar, bueno, tenemos que vender nuestra casa, tenemos que vender nuestras posesiones, tenemos que deshacernos de... No, te deshagas de nada, simplemente tienes que estar dispuesto a entregarlo todo por el Evangelio. Pero ¿quién va a estar dispuesto a entregarlo todo para el Evangelio? Y si de pronto de verdad Dios te dice que tienes que vender tu casa, o tienes que vender tu coche, o tienes que entregar tus ahorros,
Claro, también a ver cómo te lo dice Dios. Hay muchas iglesias en las que el pastor tiene la orden de Dios de sacarle el dinero a todos. Pero no es ese nuestro caso. A mí Dios no me dice, tienes que decir a los miembros de la iglesia que tienen que ofrendar el 110% de lo que tienen. Tienen que entregar esto, tienen que entregar lo otro, que hipotequen sus casas para poder ofrendar más. Esto se ha vivido en muchos lugares. Esto, recuerdo, me contaban la historia de una iglesia en Argentina que se incendió y para reconstruirla, pues hay gente que llegó a rehipotecar sus casas. Un pastor muy conocido nuestro, una vez compartiendo la palabra, él de una forma muy cercana en su círculo, con los miembros de su iglesia y bueno, siempre en el tono que le caracterizaba, decía que claro que tenemos que ofrendar y si eso pues se hace falta para construir la iglesia o para levantar un colegio para los remanentes o cualquier cosa, pues pedimos un crédito. Y si no lo podemos devolver, pues que nos metan en la cárcel, ¿qué más da? Con su forma de ser. Dice, además eso está genial porque en la cárcel predicas el evangelio, que nadie predica en la cárcel y te dan todo, te dan cama, te dan para comer, no tienes ni que preocuparte de esas cosas. Estás ahí solamente predicando el evangelio. Es una locura pensar así, pero tiene su parte de razón. Si yo no estoy dispuesto a dar mi vida por el evangelio, yo no puedo ser un discípulo de Cristo. Y Cristo quería discípulos, gente que estuviese dispuesta a entregarlo todo. No lo iba exigiendo por ahí, pero quería gente que estuviese dispuesta a entregar cosas que son preciadas, que son importantes, que son relevantes, y como vemos en la palabra de Dios, sobre todo tu corazón. Eso es lo que Cristo quería. Así que terminamos ya con Juan 8:31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la famosa frase, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que ya sabéis que esto no es un refrán ni es un dicho de estos, es palabra de Dios. Si permaneciéremos en la palabra de Cristo, podremos ser verdaderamente sus discípulos. Por lo tanto, cuando nosotros nos adentramos en la palabra, en el Evangelio, en el mensaje de Cristo, es cuando nosotros estamos cambiando nuestra identidad y estamos reestructurando nuestra vida para ser discípulos de Cristo. Pero hay que, como dice aquí, permanecer en su palabra. Y la verdad del Evangelio nos hará libres. ¿Pero de qué nos hará libres? Nos hará libres de las ataduras de lo material, nos hará libres de las ataduras de lo económico, nos hará libres de la atadura de nuestro corazón, de nuestro emocionalismo, de muchas cosas que realmente no tienen que ver con el Evangelio. Sino que cuando nosotros de verdad podamos comprender de una forma plena, donde yo me incluyo aquí el primero, si yo consigo entender de una forma más plena, más real, más consciente y determinante el mensaje del Evangelio de Cristo, yo estaré más y más y más dispuesto a entregar todo por Él. Y todo es todo. También te digo, Dios no nos exige más de lo que podemos entregar. Y como he dicho antes, Dios exige que entreguemos nuestro corazón primero. Y que lo hagamos por amor a los demás. En esto es como también dice la palabra que se sabe si somos discípulos suyos, si amamos a los demás. Pero si nos amamos a nosotros mismos, entonces nos damos cuenta de que hay un problema. Hay un problema que solucionar a través de enraizar más en su palabra y de orar. Porque la oración tiene poder, no porque tú la hagas, sino porque Dios le ha dado poder a la oración. Así que ora conforme a la voluntad de Dios, ora con fe y recibirás respuesta. Y a lo que nosotros
nos corresponde que nos podamos levantar. A veces hablamos así, pero suena como a esperar a que ocurra algo. No, vamos a cambiar la forma de expresarlo. Levantaos como discípulos de Cristo. Levántate ya como un discípulo de la evangelización del mundo. No oremos, bueno, que pueda ser, no, hazlo. Hazlo ya. Y la forma más rápida y clara que lo vas a hacer es cuando este de sábado, no recuerdo la hora que empezábamos, 10, 11 de la mañana, empiece el entrenamiento concentrado a través de internet, en YouTube, que lo vamos a tener los enlaces, los que estemos inscritos, todos aquellos que tengamos la oportunidad, porque no estemos trabajando o no lo sé, no haya ocurrido un desastre y tengamos que ir al hospital y estemos enfermos, aquellos que tengamos la oportunidad que nos concentremos en este entrenamiento. Yo sé que es un tiempo muy, bueno, pues que fin de semana, puente, podemos descansar, viajar, hay que hacer muchas cosas en la casa porque hay que fregar, hay que limpiar, recoger, esto y lo otro. Mira, siempre hay que hacer cosas. Siempre vamos a tener a nuestra disposición excusas para no ser discípulos. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que toméis las determinaciones correctas de una vez por todas para que podamos crecer como discípulos para la evangelización del mundo. Y de esa forma entreguemos, aunque sea un poco de tiempo, este fin de semana para poder enraizar en su palabra. Amén. Vamos a orar y vamos a estar enfocándonos y también preparando por el entrenamiento y por el culto del domingo de este fin de semana. Yo sé que ya hace 3 días terminamos el culto y ya tenemos que preparar el siguiente. Tenemos que seguir orando por los títulos de oración del domingo y preparando lo que viene a partir del próximo domingo. Viene Navidad, viene nuestro culto especial, época donde nos reunimos con mucha gente. Ahí se verán los discípulos de Cristo. Y los que no, pues ahí veréis hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Cuando vemos algo que falta, es un título de oración y es un momento donde tenemos que tomar determinaciones. Así que tiempo de gracia en todos los aspectos. Vamos a orar todos juntos. Padre, gracias porque tú nos has dado la gracia de entender el mensaje de Cristo. No hubiéramos podido realmente entregar nuestras vidas por nosotros mismos. Gracias, Padre, porque es una obra que nace de ti. Gracias, Padre, porque también nos das la oportunidad de poder ser obreros de la evangelización del mundo. Y esto, Padre, significa ser discípulos tuyos. Gracias, Padre, porque es algo que también tú haces por gracia. Solamente necesitas nuestro corazón y determinación, el resto te encargas tú. Gracias, Padre, porque podemos ser esas herramientas útiles en tus manos para poder estar cumpliendo con ese propósito que tú nos has transmitido de una forma muy clara y evidente en las Escrituras, que es hacer la evangelización del mundo. Pero, Padre, antes de mirar hacia la extensión del mundo, queremos mirar a nuestro campo y en particular nuestra vida. Queremos restaurarnos, queremos tomar determinaciones, volver a comenzar. Queremos crecer en esta realidad, la realidad del Evangelio, del pacto que tú has establecido con nosotros, Padre, de esa verdadera o ese verdadero motivo para poder vivir. Gracias, Padre, porque tú nos has dado esa respuesta absoluta de que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Padre, eso nos da poder, nos da guía, esto nos transmite, Padre, mucho de lo que tú tienes que entregarnos hoy. Gracias, Padre, porque tenemos la gracia de Cristo en la cruz y con ello resolvemos toda circunstancia y todo problema. Y gracias también, Padre, porque tú estás desde el trono celestial observando, estás obrando en este campo en el que nos encontramos y donde vayamos a entrar.
lo haces en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, y que finalmente hoy tomemos de verdad la determinación de decir: Padre, te entregamos todo, todo es tuyo y para ti, y queremos vivir por y para la evangelización del mundo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.